Compañeras y compañeros senadores, ya no me quejó mucho mi querida senadora Malú Micher, porque ella estuvo coordinando muy atinada y acertadamente los trabajos en conjunto de las tres comisiones unidas. Pero aún así parto del reconocimiento a nuestra estimada senadora Malú Micher, a los secretarios técnicos de las comisiones, y aún a riesgo ahora de ser muy reiterativo, porque ella ya lo explicó en su intervención. Malú, felicidades. Sin embargo, yo diría que el dictamen que está a su consideración es de la mayor importancia para garantizar los derechos humanos de las mujeres y el libre acceso al goce o ejercicio de sus derechos políticos electorales como simpatizantes, militantes, precandidatas, candidatas y servidoras públicas en el ejercicio del cargo, pero sobre todo como ciudadanas mexicanas. Bien se sabe que el proceso electoral de 2017-2018 fue registrado como un proceso electoral violento en la historia de México, y que ante la alta participación de las mujeres en las campañas políticas desencadenó una lucha por el poder con una fuerte ola de violencia focalizada hacia muchas mujeres en política. Es sabido que las instituciones, en un amplio esfuerzo por combatir la violencia política de género, han realizado diversas actividades para inhibir este tipo de agresiones. Sin embargo, los índices de violencia han sido desalentadores por su aumento, y la tendencia ha continuado por la creciente participación de muchas mujeres en la actividad política. Bajo este contexto, es por lo tanto de gran importancia garantizar el derecho a las mujeres de ser elegibles en condiciones de igualdad y poder participar en la vida política del país, por lo que debe de ser sancionada toda acción u omisión que lo obstaculice. Con el dictamen que estamos por aprobar, se establece de manera categórica que los derechos políticos electorales se ejercerán libres de violencia política contra las mujeres en razón de género, sin discriminación por origen étnico o nacional, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. Las conductas de violencia política contra las mujeres en razón de género, que dentro del proceso electoral o fuera de este constituyen una infracción a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo que se precisa que las quejas o denuncias por este tipo de violencia política se sustanciarán a través del procedimiento especial sancionador. Tratándose de infracciones respecto de los partidos políticos relacionados con el incumplimiento de las obligaciones para prevenir, atender y erradicar dicha violencia política, según la gravedad de la falta, podrá sancionarse con la reducción de hasta el 50% de las administraciones del financiamiento público que les corresponda por el periodo que señala la resolución. De manera relevante, se establecen en el proyecto del dictamen las medidas cautelares y de protección y reparación integral aplicables por infracciones que constituyan violencia política contra las mujeres en razón de género.
Las conductas en las que se expresa la violencia política contra las mujeres en razón de género y que entre las conductas que son objeto de sanción destacan: incumplir las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales que reconocen el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres, restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las mujeres u obstaculizar sus derechos de asociación y afiliación a todo tipo de organizaciones políticas y civiles en razón de género. Se dispone que dichas conductas se sancionarán en los términos establecidos en la legislación electoral, penal y de responsabilidades administrativas. En consecuencia, se plasman en el artículo 20 bis de la Ley General en materia de delitos electorales las hipótesis normativas en las que se configura el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género. Algunas de ellas son ejercer cualquier tipo de violencia en términos de ley contra una mujer que afecte el ejercicio de sus derechos políticos y electorales o el desempeño de un cargo político. Restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de una mujer. Amenazar o intimidar a una mujer directa o indirectamente con el objeto de inducirla u obligarla a presentar su renuncia a una precandidatura o candidatura de elección popular. De esta manera, este tipo de violencia se sancionará de manera gradual, dependiendo de la conducta prevista en cada una de las fracciones de dicho precepto, con penas que van de 1 hasta 5 años de prisión y multa de 50 hasta 300 días. Cabe señalar que en el proyecto de decreto se precisa que cuando las conductas fueran realizadas por servidora o servidor público, persona o funcionario o funcionaria electoral, partidista, aspirante a candidata independiente, precandidata o candidato o con su aquiescencia, la pena se aumentará en 1/3. Y cuando las conductas fueran cometidas contra una mujer perteneciente a un pueblo o comunidad indígena, la pena se incrementará en 1/2. Otros cambios de gran trascendencia de esta reforma se orientan para que los partidos políticos incluyan en su declaración de principios la obligación de promover, proteger y respetar los derechos políticos y electorales de las mujeres establecidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales, así como establecer mecanismos de sanción aplicables a quien o a quienes ejerzan este tipo de violencia. Además, se precisa para los partidos políticos como uno de sus derechos el de organizar procesos internos para seleccionar y postular candidaturas en las elecciones, garantizando la participación de mujeres y hombres en igualdad de condiciones. Compañeras y compañeros, senadoras y senadores, con la aprobación de este dictamen, que consideramos oportuno y necesario para dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por México como Estado, parte no solo de la Convención de Belém de Pará, sino también en todas las demás disposiciones convencionales. Con ello se ajusta y consolida el marco jurídico que viene a sentar las bases de un enfoque integral y eficaz para combatir la violencia política contra las mujeres. De esta manera, con decisión firme y genuina, se brinda respuesta y atención al compromiso
republicano que asumimos para prevenir, para atender, para eliminar la violencia política hacia las mujeres, para que en todo momento y con absoluta libertad puedan ejercer sus derechos políticos electorales. Concluyo reconociendo el trabajo y compromiso de todas las senadoras y senadores que intervinieron en este proceso responsable y de alto consenso de dictaminación, en virtud de que hoy tenemos como resultado este dictamen en favor de la acción política y de los derechos humanos de las mujeres de México, nuestro país. Es cuanto. Muchas gracias.